Bueno, buenas tardes a todos. Soy la teniente primero Rolón, residente de segundo año de cardiología del Hospital Militar, y hoy vamos a seguir con el módulo de prevención de enfermedades cardiovasculares, hablando un poco de tabaquismo y cese tabáquico. Bueno, un poco de epidemiología. El tabaquismo sabemos que es el factor de riesgo de salud evitable más importante dentro de lo que son las enfermedades cardiovasculares. La OMS estima más o menos una mortalidad por tabaquismo alrededor del 12% en el mundo, 16% en América, y la diferencia entre hombres y mujeres, la verdad que no es muy amplia, 17% para los hombres y 15% en las mujeres. Eh, en Argentina nosotros tenemos una tasa bastante alta de consumo en el continente, un 35% en lo que es la población adulta, y más o menos asociado a un 45.000 muertes por año por esta adicción. Hay algunas encuestas a nivel mundial de lo que es el consumo de tabaco, sobre todo en los jóvenes. Tenemos la encuesta mundial de salud escolar, que fue del 2007 al 2018, donde si bien se vio un descenso en las dos encuestas que se hicieron de consumo de cualquier producto con tabaco entre adolescentes del 13 a 15 años, y después en la segunda encuesta tenemos la encuesta nacional de factores de riesgo, que ahí incluye un poco más a la población adulta. Desde el 2005 al 2018 también hubo un descenso, más o menos un 25% comparado desde el 2005. Esto tiene que ver también con las medidas que se fueron implementando en cuanto a espacios libres de humo y demás. Aunque si bien la tendencia es el descenso, la prevalencia de la mortalidad sigue siendo alta en comparación con otros países también, eh, y los avances políticos también a veces son un poco más lentos de lo esperado por una cuestión de marketing y consumo. Bueno, sabemos que el humo del cigarrillo tiene alrededor de 7.000 sustancias químicas tóxicas, obviamente nitrógeno, alquitrán, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrógeno, acetona, óxido nítrico y compuestos con azufres volátiles. Eh, y hoy en día tenemos los cigarrillos electrónicos, que si bien sabemos que están prohibidos por la ANMAT, son de consumo, se pueden conseguir en cualquier lugar hoy en día, y están compuestos por una solución dentro del dispositivo que aerosoliza, no es un vapor, sino que es aerosol, que están compuestos de diferentes sustancias anticongelantes, siendo propilenglicol y etilenglicol las principales sustancias, y también algunos carcinógenos como la nitrosamina. Desde el 2012 se vio que además de aumentar el riesgo cardiovascular como lo hace el cigarrillo, también se vieron lesiones pulmonares asociadas al cigarrillo electrónico en gente joven y en un consumo no muy prolongado de este dispositivo. Y desde allí es que, ante estos efectos adversos en personas jóvenes, es que se ha intentado reducir el consumo y reducir la venta, obviamente, de los dispositivos. Bueno, algo de la fisiopatología del consumo de tabaco. Sabemos que hay dos moléculas directamente relacionadas con la aparición de las complicaciones cardiovasculares: el monóxido de carbono y la nicotina. El monóxido de carbono, como ustedes saben, forma carboxihemoglobina, que tiene más afinidad, sí, por la hemoglobina, y esto va a generar una reducción a nivel cardiológico, ¿no? Una reducción del umbral de fibrilación ventricular. Actúa como inotrópico negativo y favorece el desarrollo de placas de ateroma por lesión y disfunción endotelial también. Después la nicotina es una amina terciaria, se absorbe rápidamente por vías aéreas, ejerce también un efecto sobre el aparato cardiovascular, actúa dentro de diferentes niveles, en el estado de hipercoagulabilidad del paciente, aumento del trabajo cardíaco, vasoconstricción coronaria, libera catecolaminas, altera obviamente el metabolismo de los lípidos y la función endotelial. Y después tenemos el óxido nítrico, que también es un componente importante, el resultado del tabaquismo, que lo que produce es aumento de los radicales libres y disminución del óxido nítrico, y en este caso va a promover la inestabilidad de la placa de ateroma. Este es uno de los mecanismos principales por el cual se explican todas las complicaciones cardiovasculares, la del óxido nítrico. Entonces, bueno, como repaso, ¿cuáles son las repercusiones a nivel de las enfermedades cardiovasculares? Tenemos la enfermedad coronaria, todo lo que es ACV,
el aneurisma de aorta y también la tendencia a la ruptura de aneurisma de aorta, el inicio de las arritmias auriculares y ventriculares y también la cardiopatía periférica. Bueno, en esta clase la idea era hablar un poco de las estrategias del cese tabáquico. Lo primero que hacemos siempre cuando tenemos un paciente tabaquista, le preguntamos cuántos paquetes fuma por día para calcular el pack year, saben que es el número de cigarrillos por día por el número de años fumados dividido el número de cigarrillos que hay en cada paquete. Casi siempre es 20, porque vienen los atados de 20 o atados de 10. Eso nos marca más o menos una idea de dónde estamos parados con nuestros pacientes y en realidad nos habla de mientras más pack year acumula nuestro paciente, más cantidad de riesgo cardiovascular va a tener. Y bueno, una vez que nosotros en la entrevista con el paciente, en internación o durante el consultorio, el paciente nos puede plantear o queremos saber dónde estamos parados con este paciente en cuanto al cese tabáquico. Y existen diferentes etapas para ver en dónde estamos con ellos, ¿no? Que son las etapas de Prochaska y Di Clemente, que es la etapa de precontemplación, donde el paciente desconoce la sustancia que pone en riesgo su salud, desconoce el problema o lo conoce pero no le interesa abandonarlo. Después tenemos una segunda etapa que es la contemplación, que ahí ya el paciente lo está empezando a pensar, sí conoce la existencia de que hay un problema de salud y está dispuesto a realizar cambios cortos, a cortos plazos en menos de 6 meses. Después la etapa de determinación, donde ya le empieza a poner un poco más de seriedad y eh, empieza a hacer pequeños cambios dentro del mes. La etapa de la acción, que trabaja activamente para modificar la conducta, y después la etapa más complicada, que es la etapa de mantenimiento, donde vas a estar más allá de los 6 meses y con con todos estos cambios en el paciente y continuamente ¿no? para evitar el retroceso de lo que logró hasta el momento. En la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología de Prevención, que es de donde es esta clase, nos habla que hay intervenciones breves que podemos hacer con nuestros pacientes que duran menos de 10 minutos y que van a producir un cambio o le van a hacer un clic al paciente para dejar de fumar. Incluso se ha demostrado que intervenciones cortas de 3 minutos fueron eficaces. Y siempre está bueno esto en la etapa precontemplativa, donde el paciente todavía no puso sobre la mesa querer dejar de, de fumar, ¿no? Hay una tabla acá que dice las 5 AES para la intervención de dejar de fumar, que habla sobre estas intervenciones breves, que es averigüe, preguntar siempre si fuma o no fuma, eso nunca dejarlo de lado, asesorar con los beneficios y los riesgos, preguntarle si le gustaría dejar de fumar y si cree factible hacerlo, acompañarlo a dejar de fumar. Esto también está bueno en que vaya de la mano con terapia psicológica, ¿sí? Con estos pacientes, un acompañamiento más integral y no solamente decirle, bueno, deja de fumar, eh, porque casi siempre no va a repercutir eso de buena manera. Y obviamente vigilar en las diferentes etapas, como hablamos recién, a nuestro paciente y tratar de ver cómo vamos progresando. Eh, bueno, hay algunas intervenciones, sí, para los pacientes que no están listos para dejar de fumar, o sea, están en la etapa precontemplativa todavía, que son las 5 Rs, que es explicar la relevancia del cese tabáquico, los riesgos que puede llegar a tener con el consumo crónico del mismo, las recompensas, sí, hablarle de lo que pasa después de que deja de fumar, cómo disminuye el riesgo cardiovascular, cómo también le repercute sobre la economía, eh, pedir que indique cuáles son esos obstáculos, o sea, qué pasa que no está dejando de fumar y obviamente que siempre repetir cada vez que sea posible. Para personas que están listas para dejar de fumar, es recomendación 1A en estos pacientes ofrecer tratamiento farmacológico, eh, así que sería de buena práctica ya iniciarlo. Tenemos, bueno, tratamiento médico, como dije, tratamiento farmacológico, una vez que nosotros sabemos que el paciente quiere dejar de fumar, ¿sí? Y se plantea un día es decir, un día que él o ella va a dejar de fumar. Tenemos primera línea, que es el no me sale, propio.
Sustituto de nicotina, chicles de nicotina, inhalador de nicotina, pastillas de nicotina, spray nasal de nicotina, parches de nicotina y la vareniciclina, que hoy en día no está muy usada porque hubo una camada de este fármaco que vino con muchos efectos adversos, entonces se dejó de producir por un tiempo largo. Está el test de Fungerstone, que lo que hace es valorar la dependencia del paciente, ¿sí? Y nos ayuda un poco en el seguimiento de estos con ya el tratamiento instaurado, ¿sí? Nos da un puntaje, algunas preguntas como cuántos cigarrillos fuma por día, cuánto tiempo pasa desde que se despierta hasta que prende el primer cigarrillo, y demás. Si fuma cuando está enfermo, si fuma si traga el humo, por ejemplo, si resulta difícil no dejar de fumar en lugares prohibidos, por ejemplo, y bueno, nos da un puntaje y nos da el nivel de dependencia. 1 a 3 puntos, nada o poco dependiente; 4 a 6 puntos, tiene una dependencia mediana; 7 a 9 puntos, fuertemente dependiente; y 10 o más, que ya tiene una gran dependencia. Eso nos ayuda a ver con qué fármaco podemos empezar. ¿Por qué? Porque, bueno, según la guía, nosotros tenemos, según la cantidad de cigarrillos, el nivel de dependencia, ¿no? Y con cuántas drogas podemos empezar a tratar al paciente. Si tenemos fumadores de menos de 10 cigarrillos por día, o los que no fuman todos los días, esos pacientes que nos dicen que fuman cuando salen o son fumadores sociales, lo que nos dicen las guías es que algunos estudios mostraron que se podría aumentar la tasa de cesación, pero otros realmente no han demostrado beneficio alguno, por lo cual, teniendo en cuenta el costo-beneficio o los riesgos de efectos adversos, no hay una evidencia sólida en que en estos pacientes se tenga que iniciar con tratamiento farmacológico, ¿sí? Como vemos ahí, la recomendación es 2B en estos pacientes, o sea, fumadores de menos de 10 cigarrillos por día o los que no fuman todos los días. Ahora tenemos pacientes que fuman entre 10 a 20 cigarrillos por día, y ahí ya podemos empezar, ¿sí? Con parches de nicotina entre 8 a 12 semanas, ¿sí? Han demostrado un aumento de la tasa de cesación comparados versus placebo, aumentaron un 6% la tasa de cesación. Tenemos los chicles de nicotina, 2 miligramos durante 8 a 12 semanas. Tienen que masticarlo más de media hora, ¿sí? Para que pueda absorberse bien. Aumentar una tasa de cesación en el marco de una intervención breve. Eh, También tenemos los comprimidos de nicotina de 1 miligramo durante 8 a 12 semanas, desde la fecha establecida, desde el día de que el paciente decide dejar de fumar. El bupropión, 150 a 300 miligramos días, entre 8 a 12 semanas. Y la vareniciclina, 1 a 2 miligramos día durante 12 semanas. Como vemos la tabla abajo, para pacientes entonces que fuman entre 10 a 20 cigarrillos por día, recomendación 1A, cualquiera de estas intervenciones uno puede adaptarlo al paciente si prefiere los chicles, si prefiere los comprimidos, si prefiere iniciar con antidepresivos y demás. Después tenemos los fumadores con alta tasa de dependencia, fuman más de 20 cigarrillos por día o fuman el primer cigarrillo dentro de los primeros 30 minutos cuando se levantan por la mañana. Acá ya podemos usar terapia combinada, ¿sí? Tenemos la opción 1, empezamos con bupropion y terapias de reemplazo de nicotina, ¿sí? Como de manera conjunta, más o menos 12 semanas, y se puede extender también el tratamiento. Eh, si no, podemos ir directamente por terapia de reemplazo de nicotina como monoterapia, pero con dosis más altas, ¿sí? Por ejemplo, parche de nicotina entre 8 a 12 semanas o chicles de 2 a 4 miligramos. Hoy habíamos dicho 2 miligramos, ahora vienen de mayor concentración, de 4 miligramos por 12 semanas. Eh, o los comprimidos también 2 miligramos en 12 semanas. También el spray nasal ha tenido buena adherencia. Lo que sí es, el paciente tendió a ser un poco más, a desarrollar un poco más dependencia al spray nasal, se han visto en algunos estudios, pero bueno, no está contraindicado. Entonces, bueno, como vemos acá en la tabla de recomendación de la SAC, para pacientes fumadores de más de 20 cigarrillos por día o que fuman en los primeros 30 minutos del día al levantarse,
La recomendación, la primera, es bupropion con parches de nicotina, o sea, terapia combinada o monoterapia de reemplazo de nicotina a altas dosis. Después, bueno, lo podemos ir combinando. Existen las terapias de segunda línea que se dejan reservadas para pacientes que no tienen tolerancia a la de primera línea o tienen alguna contraindicación, por ejemplo, pacientes con hipotensión ortostática, somnolencia, fatiga, letardo. Ahí se prefiere otros fármacos, la clonidina y nortriptilina, pero ya es recomendación 2 veces. Bueno, obviamente que existen las recaídas, como todo paciente dependiente de alguna droga, ¿sí? Lo que se hace es prolongar el tratamiento, ¿sí? De la terapia de reemplazo nicotínico a 4 meses desde el día D, ibupropión durante 4 a 12 semanas, 12 meses, perdón, desde el día D, o combinada 4 meses desde el día D. Lo que se hace es aumentar entonces la cantidad de tiempo que le vamos a dejar el tratamiento a los pacientes y obviamente siempre acompañarlo desde una mirada más integral con soporte psicológico siempre. Y después, bueno, la guía nos habla de algunas recomendaciones en algunos pacientes específicos. No cambia demasiado, la verdad. Tenemos, por ejemplo, pacientes embarazadas, que es recomendable, obviamente, siempre identificar el consumo de tabaco. Obviamente, informar de establecerse siempre en lugares libres de humo. Y siempre reservar el tratamiento de sustitución nicotínico en caso de que la paciente no logre realizarse ese tabaquico con asesoramiento. Eso en realidad es recomendación 2A, se puede iniciar de todas maneras el reemplazo nicotínico con las pacientes embarazadas. Después, bueno, pacientes con antecedentes de padecimiento mentales, más que nada por el hecho de que estas personas ya vienen con tratamiento con antidepresivos, ansiolíticos y demás, pero no cambian demasiado las guías, y tratar de identificar el consumo en estos pacientes, indicar tratamiento farmacológico, recomendación 2A, ya se puede iniciar, al igual que como hablamos recién con el resto de los pacientes, y obviamente siempre a todos los pacientes informar y promover ambientes libres de humo. Bueno, hay tratamientos obviamente que no están avalados. El primero es el cigarrillo electrónico. Nosotros vemos muchos pacientes que cambian de cigarrillo convencional a cigarrillo electrónico porque hay una tendencia, una creencia a pensar que tiene menos, digamos, efectos nocivos. La verdad que tienen los mismos o quizá tienen menos cantidad, pero son los mismos efectos. Sobre todo también tienen mayor cantidad de metales pesados los cigarrillos electrónicos, y además tiene el plus este de que se vio en pacientes jóvenes la fibrosis pulmonar de manera rápida, de manera breve. Así que no es recomendado. La cipicina y las benzodiazepinas tampoco. Bueno, obviamente que la guía también nos habla del consumo de cannabis y los efectos cardiovasculares que tienen, que básicamente son los mismos que tiene el cigarrillo, por una cuestión, digamos, obvia de que se produce la misma cantidad de combustión. Tiene un efecto proarrítmico también mediado por catecolaminas, isquemia cardíaca asociado al aumento de la frecuencia del trabajo cardíaco, hipotensión postural, que esto le pasa bastante a los pacientes por consumo de cannabis. Y otra cosa que también suele suceder es la demora de la búsqueda en pacientes un poco más, digamos, con un pretest más alto, ¿no? Que consumen cannabis, perdón, eh, suelen demorar un poco más en buscar atención médica cuando hay eventos cardiovasculares agudos, cuando hay angor o cualquier tipo de dolor precordial. Después, obviamente, sí, los mismos efectos muy parecidos a los que hablamos en la fisiopatología del tabaco. Bueno, recomendaciones también acerca del cannabis, lo mismo que para que el tabaco. Lo único que sí, acá lo que dice la guía es que podríamos empezar también a realizar test de dependencia canábica. Hay 2 tipos de test: tenés el QIT-AR, que es para adultos, y el CAS, que es para adolescentes, que es para evaluar la intensidad del consumo, pero obviamente que evalúa otras dependencias del paciente. También nos pide recomendación 2A, evaluar el nivel cognitivo de pacientes, sí, porque algunos pacientes que vienen hace mucho tiempo con el consumo y ya, digamos,
hacen un consumo muy crónico del mismo, en varios momentos del día, un leve deterioro del nivel cognitivo, ¿sí? Esto le va a influenciar sobre la vida diaria y también el entender, ¿no?, lo del tratamiento y demás. Este, obviamente se evalúa el riesgo cardiovascular en estos pacientes y la seguridad de todos los fármacos que vayamos a dar. Y no se recomienda en estos pacientes tampoco el uso de váter. No. Déjame grabar.